Y el martes 16 vamos a tener la última clase, último encuentro, última instancia, que yo le denomino de cierre de listas y de recuperatorios. ¿De recuperatorios de qué? Podrán preguntarse ustedes en sus respectivos hogares. Y yo les respondo. Recuperatorios de aquellos grupos que no han alcanzado un nivel mínimo, sea en la entrega del parcial escrito, sea en la defensa oral, y yo les digo, y chiquis, no están para probar, así que los voy a volver a ver el martes 16. Yo les voy a ser muy sincero, por mí sería genial que todos aprueben en su respectiva fecha de defensa, naturalmente, si no el 16 ando corriendo para cerrar notas. Pero bueno, no funciona en virtud de los intereses personales, sino si ustedes van a alcanzar el nivel requerido para aprobar. Recuerden que ahí se van a estar jugando las regularidades y recuerden que ahí se van a estar jugando las promocionalidades en el caso de que estén en condiciones de hacerlo. Entonces, si no aprueban el martes 2 o el martes 9, los paso al martes 16. Les voy a pedir seguramente en los casos, ahí voy María, ahí voy con la consulta. En los casos que no estén en condiciones de aprobar, en la mayoría de los casos les pido que rehagan el trabajo por escrito y se vuelvan a presentar a la defensa virtual. ¿Sí? Yo les digo esto porque muchas veces creen que por ser un trabajo grupal, ser un trabajo domiciliario, ser un trabajo escrito con 15 días de anticipación, es difícil no aprobar. En la lógica sí es difícil no aprobar, pero les voy a decir que en los últimos años siempre hay alguien que no aprueba. Siempre hay 1, 2, 3, 4 grupos que no aprueban y que van al recuperatorio. ¿Es difícil que no recuperen incluso para regularizar? Y sí, es más difícil, pues ya tuviste no solo 15 días para hacer parcial, sino tuviste una semana más o 15 días más para hacer el recuperatorio. Si en eso no alcanzás un estándar mínimo al menos para regularizar, y bueno, ya es complicado. Eso sí es cierto, poca gente queda libre con este segundo parcial, pero también puede pasar, no es por una cuestión de atemorizarles, pero puede pasar, no la cancheren, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Bien, vamos con un par de consultillas que hay aquí por el chat. María Daniela Rodríguez pregunta, profe, ¿tiene por escrito la descripción del parcial para tenerlo en cuenta de ella? No sé qué es la descripción del parcial, si serán las consignas, si es lo que tienen que hacer, eso va a estar liberado desde el 19. Es un parcial domiciliario, grupal, no se puede hacer individual, grupal, que van a entregar vía mail y van a defender oralmente entre el martes 2 y el martes 9 de noviembre. ¿Sí, María? No sé si estoy siendo claro en esa consulta. Y después, un segundito que hay otra consulta por acá por el chat. Brenda Florencia Loyola pregunta, disculpen la ignorancia, pero ¿cómo sería la defensa oral? No es ignorancia, a lo sumo te parece una parte de la historia, pero no es ignorancia. Brenda o Florencia, no sé cómo te dicen, la defensa oral lo he explicado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a explicar, no hay problema. Es así. Presentan el trabajo y yo les doy un horario. En la misma planilla del Drive voy a poner un horario de una fecha y un horario de defensa y un link al que van a entrar por grupos, ¿sí? Así como en la clase van a entrar por grupos y una vez que entran por grupos van a tener que exponer algunos de las principales cuestiones del trabajo, no repetir porque para eso yo ya lo voy a haber leído. Y fundamentalmente yo les voy a hacer preguntas del trabajo, de aquellas cuestiones que yo vea flojas o que no me quedan dudas o que me parece prudente preguntar y para una defensa oral. Y en tercer lugar,
van a tener que presentar un brevísimo audio de no más de 1 minuto, acá en la conferencia, en el Meet, donde ustedes puedan dar cuenta de los principales aspectos que han realizado, donde ejemplifiquen con los audios, con un audio de la radio, que puede estar editado, obviamente, donde ejemplifiquen los principales aspectos de la emisora que ustedes han encontrado o logrado analizar en el trabajo escrito. ¿Sí? Todo esto va a estar en las consignas. Yo se los voy adelantando para que se hagan una respectiva idea. Ya voy con Federico, pero hay una preguntita cortita. ¿El parcial es con cámara prendida? Y sí, es con cámara prendida. Ya les necesito ver las caruzas. Salvo que vos me digas, no, estoy en la Antártida y no tengo señal. Van a tener una fecha, van a tener un horario como para buscar condiciones para rendir. O sea, si no tienen condiciones en sus respectivos horas, les pido que las busquen para esa fecha. No es que lo estoy pidiendo que todas las clases estén con la cámara prendida, sino que para el parcial estén con la cámara prendida. ¿Vamos? Federico quería hacer una consulta, un comentario, una sugerencia. Diga. Profe, yo le quería preguntar, o sea que el día martes 16 sería la última clase con usted y ahí ya tendría cerradas las notas. ¿16 de noviembre? Sí. No, es así. El 2, el 9 y el 16 no entran todos, sino que entran solo los que tienen que venir a defender. Y entran en el horario que tienen que venir a defender. Es decir, la última clase que nosotros nos vemos en la totalidad, todos juntos, es el 26 de octubre. Esa es la última clase que les veo a todos, a todos. Después Profe, viene la defensa de una parte de los grupos, después la otra defensa y al final los recuperatorios. Sé que o me va a sea, extrañar, sé que va a ser duro para todos ustedes, pero bueno, es lo que hay, chicos. o sea que el martes 26 va a ser la última clase sincrónica con todos los compañeros. Yes, Y it is. después, a partir de esa fecha, van a ser Yes. las defensas. Yes, it is. Defensas y recuperatorios. Listo. Gracias, profe. Profe, Brenda, diga. sí, entendí correctamente todo lo que explicó y quería hacer una consulta con respecto a la cámara. ¿Podemos usar la cámara del celular? Porque yo no tengo otro dispositivo. La compu está rota y para usar el teléfono como con la cámara del teléfono, ¿puede ¿Y ser? cuál es ¿O el no? problema con la cámara del teléfono? ¿Se ve No, no, mal puede o ser, algo? digo. No, no, puede ser, digo. Sí, por supuesto. Ah, ok, no, no, pensé que porque es el único dispositivo que tengo con cámara. A ver, ¿cuál es la gracia para un examinador de verles la cara? Cuando yo hago una pregunta, verles si están totalmente desubicados en tema o más o menos la pueden chantear. Y lo otro es que no estén viendo el parcial y leyendo el parcial. O sea, No, sí, profe, lo entiendo, lo bueno, eso. comprendo, sí, 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 Perfecto, sí. perfecto. Si estamos de acuerdo y nos comprendemos, el mundo va a ser mucho mejor. A ver, cámara prendida, Jamito está. Valentino, ¿las consignas para cuándo están, chiquis? Es la tercera vez que me preguntan a mí. El 19. Igual ya revisamos. Al final de la clase vamos a volver a revisar el cronograma y va a quedar colgado en el PowerPoint junto con la clase. ¿Sí? Gracias, Renata, por darme la mano ahí con el cronograma. Jazmín, profe, ¿usted nos va a mandar como un mail o algo para ver quiénes entran en el Meet del oral? Eso les decía recién, en el mismo Drive donde ustedes se anotaron para lo que sé yo, para anotarse para las radios, yo ahí lo voy a hacer un poquito más prolijo, voy a poner los números de grupo y voy a poner disponibilidad, lo primero, porque acá lo primero es la libertad, les voy a ofrecer quienes quieren rendir en cada fecha. Si logramos combinar, por ahí hay gente que le queda más cómodo rendir el 2 y hay gente que le queda más cómodo rendir el 9. Y si ustedes están contentos con la fecha, para mí mejor, a mí no me importa cómo es el orden. Entonces les voy a ofrecer que anoten la fecha. Si logramos combinar, así como hicimos con las radios, para que anoten sus respectivas fechas, los pongo así, los dispongo así, y ahí sí los horarios los pongo yo. Ahí no vamos a ser tan democráticos porque si no es medio problemático. Les pongo un horario y un Meet
que va a ser el mismo para todos. Ponele, el grupo de Jazmín entra a las 14, de 14 a 14:30. El grupo de Valentina, todo bien, Valentina, no, te estoy jodiendo. El grupo de Valentino entra a las 14:30. El grupo de Renata entra a las 15. El grupo de Federico entra a las 15:30 y así, ¿sí? Voy a dar un margen de 10 minutos entre grupo y grupo, pero más o menos la estimación es media hora. ¿Se entiende? La modalidad sería así. Bien, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Supongo que esto lo están haciendo en otras materias o no. Esto de defender así en grupos o no. ¿No? Bueno. En pocas, pero sí. Bien, perfecto. Muchas gracias por responder. Bueno, ¿hay alguna otra consulta en este orden? Del parcial, de la cuestión administrativa. Nada más. Nos vamos. Bueno, nos vamos al tema entonces, si les parece. Y al final, como les decía, y les dije, pero por ahí, como el público se renueva, vamos incorporando esa info. Al final vamos a volver a rever todo el cronograma para que ustedes se queden tranquilos. Igual, como les digo, esto funciona así. Vamos a tratar de que ustedes tengan la mayor de las claridades posibles sobre las fechas, que es lo más complejo, ¿sí? Que es lo más complejo. Para que ustedes tengan tiempo, pero ya recuerden que el martes que viene... Ay, me están tirando un mensaje. A ver, hay un mensajillo acá por el chat. ¿Cuántos compañeros por parcial? Mínimo 3. Mínimo 3, máximo 5. Mínimo 3, máximo 5. Y me voy a la presentación. Please, si me quieren hacer otra consulta antes que arranque, háganla por audio, así no voy y vengo. ¿Se ve? ¿Se ve el Power? ¿El Super PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Gracias por responder, chiquis. Bueno, les decía, es el último tema del año. Es el último tema del año de la materia. Hemos visto 3 grandes temas. El primero fue el lenguaje y discurso radiofónico. El segundo, que cerramos en términos de dictado, pero que vamos a seguir repasando, es el tema enunciativo, que va a ser el eje central del segundo parcial. Si no tienen en claro el tema enunciativo, repasen, vuelvan a rever, hagan los prácticos, que tuvimos 2 prácticos al respecto, hagan las actividades, lean de vuelta los textos, porque eso va a ser el eje central del parcial. Pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo durante el parcial, pero si no entienden eso, no van a poder resolver el parcial. Y el tercer eje es este que vamos a ver entre la clase de hoy y la clase que viene. Este tiene menor nivel de importancia, pero es relevante a la hora de que ustedes puedan realizar el parcial, porque el parcial va a constar centralmente de la cuestión enunciativa y complementariamente de esto que es la dimensión institucional de la radio. ¿A qué le vamos a denominar la dimensión institucional? Vamos a tratar de hacer un pantallazo de cómo desde la cátedra les proponemos pensar la cuestión de cómo las radios son también, en un plano, instituciones. No son solo medios de comunicación que producen discurso y propuestas comunicativas, sino que esas propuestas y discursos comunicativos están en relación con condiciones institucionales. Con condiciones institucionales, y esas instituciones, que son los medios, se insertan a su vez en un espacio más amplio en relación con otras instituciones radiofónicas, con otras radios, básicamente. Y les voy a hacer una introducción a esta cuestión de cómo lo pensamos de la cátedra. El tema es más o menos así. Nosotros le vamos a proponer pensar que el espacio de la radio, donde las radios se insertan, donde todas las radios se insertan, lo vamos a pensar desde el concepto de escenario radiofónico. ¿Sí? Escenario radiofónico. Es el lugar
simbólico donde se hace y se escucha radio. Por eso ese escenario radiofónico lo vamos a intentar delimitar a partir de 3 grandes cuestiones. Por un lado, como les decía, espacio simbólico, y cuando digo simbólico estoy diciendo no es ningún lugar concreto, material, al que uno pueda ir y decir, acá están todas las radios. No, es un espacio simbólico donde todos saben que pertenecen a ese lugar, todas las radios saben que pertenecen a ese mismo juego, pero no hay ningún lugar concreto. Es un espacio simbólico en el cual se hace y se escucha radio. En segundo lugar, es el espacio desde el cual las radios construyen sus propias legitimidades comunicativas y su viabilidad material. Su viabilidad material, básicamente estamos hablando de las condiciones institucionales, legales y económicas que les permiten seguir funcionando a lo largo del tiempo. Y les digo, institucionales, legales y económicas, porque si una institución, una radio, no tiene condiciones internas para reproducir su oficio a lo largo del tiempo, deja de funcionar. Si no tiene alguien que se encargue de hacer la técnica, de reparar los equipos, un operador que los ponga al aire, un gerente o un jefe general que tenga toda la imagen de la institución en la cabeza, etcétera, etcétera, a eso le decimos institucionalidad, un lugar donde funcionar, un edificio, alguien que pague las cuentas, etcétera, etcétera, eso deja de funcionar. En segundo lugar, legalidad, es decir, alguna figura o algún estándar legal que le permita funcionar en el tiempo sin incurrir en delitos, ¿sí? En violar la ley. En el escenario mediático argentino, esto es una cosa, les diría, alegal, porque muy pocas radios tienen verdaderas licencias para transmitir por las condiciones en las que se ha desarrollado el medio radiofónico argentino. Pero todas tienen algún tipo de autorización, o casi todas, tienen algún tipo de autorización o de ok por parte de las autoridades para transmitir. Y en tercer lugar, la cuestión económica, que les diría que es, junto con la legal, lo más sensible que hace que los proyectos radiofónicos caigan o logren reproducirse a través del tiempo. Básicamente es juntar recursos, sean estos económicos o financieros, que les permitan sostenerse en el tiempo. Muchísimos proyectos de radio se caen después de un tiempo porque no logran pagar sueldos, porque no logran pagar los mínimos servicios, porque no logran tener recursos, se les rompen los equipos, no logran reponerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que tengan un desgaste enorme y terminen dándose de baja esos mismos proyectos. Entonces decíamos, en el escenario radiofónico, espacio simbólico en el cual se hace y se produce radio y se escucha radio. B, espacio desde el cual las radios construyen sus propias legitimidades comunicativas y su viabilidad material. Y C, espacio en pos en el que construyen su legitimidad comunicativa en pos de lograr legitimidad social como actores de una comunidad. Ese espacio radiofónico nosotros les vamos a proponer que lo piensen con la lógica de lo que junto con el autor Pierre Bourdieu vamos a denominar campo mediático. Si ustedes están cursando segundo año, es probable que en sociología hayan estado viendo o estén cerca de ver al autor o al sociólogo francés Pierre Bourdieu y su propuesta conceptual entre los hábitos y los campos. Si no lo vieron, lo vamos a ver muy rápidamente a qué nos referimos con la idea de campo. Cuando hablamos de campo, hablamos de un espacio social y simbólico, y yo les pongo la definición, donde confluyen actores que en base a reglas implícitas y explícitas de actuación discuten por mejorar sus posiciones relativas. De vuelta, es un espacio simbólico donde un conjunto de actores, tanto individuales, colectivos como institucionales, saben que forman parte de ese espacio simbólico, respetan reglas explícitas o implícitas y disputan entre ellos para lograr posicionarse en mejores condiciones en relación al resto de los autores. ¿Cómo funciona un campo? Esa es la lógica general, ¿sí? En el campo siempre hay reglas de juego que marcan cómo se acciona dentro de ese espacio, qué es lo permitido y qué es lo no permitido.
Siempre hay posiciones desiguales, es decir, hay unos que están en posiciones jerárquicas con respecto a otros. Esas posiciones jerárquicas nunca son permanentes, sino que se han logrado en un momento, pero esos actores que luchan que están en posiciones jerárquicas, luchan por sostenerlas. Esos actores que dominan, los que se encuentran arriba de todo, dominan el campo y son los que tienden a establecer las reglas de funcionamiento, las reglas de juego de ese campo. Mejorar, para los que están abajo, mejorar la posición relativa puede implicar que si mejoran sus posiciones relativas y logran reemplazar a los que están arriba, puedan cambiar las reglas con las que funciona ese propio campo. Y, por último, esto explicado muy brutalmente, ¿no? O sea, no le vayan a decir al profe de sociología, no, en lenguaje ya sé lo que es un campo a pleno porque me lo explicó el profe de lenguaje, porque me agarra el profe de sociología y me cuelga del segundo piso del edificio cuando volvemos a la presencialidad, ¿sí? Pero, a ver, estas son las nociones centrales de cómo funciona y lo que les estoy diciendo no está equivocado, pero es un poco más complejo, por eso no lo asuman como que está dado el tema para sociología. Por último, las posiciones dentro de un campo básicamente se definen en función de quién ha logrado acumular mayor cantidad de capital, ¿sí? Cuando hablamos de capital no estamos hablando solamente de capital económico, ¿sí? Para Bourdieu hay distintos tipos de capitales, entre ellos hay el capital económico, el capital social, el capital cultural y básicamente el capital simbólico. Hay otros capitales de menor importancia, pero esos son como los 4 más importantes. Dependiendo del tipo de campo, o sea, si hablamos, por ejemplo, del campo económico, si hablamos del campo, el campo académico de las universidades, si hablamos del campo mediático, dependiendo el lugar, dependiendo del campo, va a depender también del tipo de capital que está en juego, fundamentalmente hablando, ¿sí? Cada campo define, como parte de sus reglas, cuál es el capital que se va a validar como el más importante. En la universidad, por ejemplo, en el campo académico, el capital más relevante no es el capital económico. Somos todos unos muertos de hambre, básicamente, salvo algunos, muy pocos, pero somos todos unos muertos de hambre. ¿Y cuál es el capital más importante? El capital simbólico, ¿sí? El que logró publicar más, el que tiene el doctorado, el que es titular en una cátedra, el que logró un financiamiento, logró un premio internacional, el que ganó un concurso, todas esas cuestiones no definen en absoluto capital económico, ¿sí? Tampoco definen capital cultural ni capital social. Lo único que terminan definiendo es el capital simbólico. Por eso nosotros siempre, medio entre risas y llantos, decimos que en la universidad el único capital que está puesto en juego es el capital simbólico. Nos matamos para tener más capital simbólico que el resto. También, no se lo digan así a otro profe porque me va a colgar ahora del primer piso. Obviamente nos importa cobrar mejor de lo que cobramos, pero como sabemos, al menos inconscientemente, de que no es lo más valorado dentro del campo académico, el dinero no es por lo principal por lo que luchamos, ¿sí? Por lo que luchamos, disputamos, así dicho esto entre comillas, es por lograr mayor acumulación de capital simbólico. Pero esto en el campo económico es distinto. Entre los empresarios argentinos que juegan en el campo económico, no les importa el capital simbólico. No les importa eso. Les importa ver quién tiene mayor cantidad de capital económico. Quién tiene las empresas más grandes, qué acciones cotizan más, quién hace el mejor negocio, quién aparece en el ranking de la revista Forbes como la persona con mayor cantidad de dinero de la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, los distintos campos definen distintos capitales que están dentro de sus reglas de juego, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, mediante la acumulación del capital que es más importante para ese campo, se logra escalar dentro del mismo campo. Y a medida que uno escala, tiene mayores posibilidades de modificar las reglas de juego de ese campo. En el campo mediático,
que forma parte, dentro del cual está el escenario radiofónico, vamos a ver cuál es el campo que más importa. ¿Sí? El escenario radiofónico, como les decía, está dentro de lo que denominamos, y Bourdieu denomina, campo mediático. Hay una cosa ahí medio rara, porque el campo mediático en su origen funcionaba de otra manera, pero después fue virando a otras características. El campo mediático, originariamente, cuando surgen los primeros medios de comunicación, no muy claramente, pero fundamentalmente estaba regido por la acumulación de capital cultural o simbólico, ¿sí? Los primeros medios de comunicación no estaban claramente orientados a la generación de capital económico. Pero eso fue virando y cada vez más se fue haciendo un espacio en el que lo que domina es la lógica del capital económico. Hoy, en la actualidad, de manera fundamental, aunque no para la totalidad de los actores, lo que domina es justamente la lógica del mercado. Las reglas del mercado establecen, primero, que los medios más importantes son los medios de capital privado, y segundo, que lo que rige y es más importante dentro del campo mediático es el capital económico, ¿sí? Quien logra mayores niveles de audiencias resulta relevante no por los mayores niveles de audiencia, sino porque lograr mayores niveles de audiencia te permite tener mayores niveles de ingreso económico. Y como es todo un gran negocio para casi el 95% de los medios, la comunicación, y la radio no escapa de esto, está dominada por la lógica del capital económico. Y, por lo tanto, se han ido perdiendo otros capitales de relevancia, como el capital cultural y el social, por ejemplo. Como domina la idea de la acumulación del capital económico para escalar dentro del campo mediático y dentro del escenario radiofónico, las reglas a través de las cuales funciona la radio y el escenario radiofónico implican determinadas posibilidades y coerciones. Fíjense, si el principal sentido de las radios no fuera generar dinero, habría mayor gasto, probablemente. Cuando digo mayor gasto, probablemente habría mejores niveles de producción. Si ustedes escuchan la radio de Córdoba, van a ver que en la mayoría de los casos hay una o dos personas al aire, cuanto mucho. Seguramente no se lo han preguntado porque no se dedican a esto, pero podría decirse que eso le resta calidad a la radio de Córdoba. Si uno ve la radio de Buenos Aires, va a ver que eso funciona de manera distinta. No porque rija otro tipo de capital, sino porque hay mayor capital económico en la radio de Córdoba, de Buenos Aires, que en la de Córdoba. En la radio de Córdoba, ¿cuál es la idea? Gastar lo menos posible para ganar lo más posible. Entonces, si yo tengo dos personas al aire, ya son 2 sueldos. Más el operador, son 3 sueldos por programa. Si yo tengo que gastar 3 sueldos por programa, tengo que ganar mucho más para ganar lo mismo que ganaba. Entonces, la lógica es poner una sola persona al aire. En muchas radios no solo hay una sola persona al aire, sino que a esa persona se le pide que produzca, conduzca y opere su propio programa, en pos de que las radios, las instituciones, logren ganar mayor cantidad de dinero, logren acumular mayor cantidad de capital económico. Esta idea de que la radio está regida, la radio en Córdoba y en Argentina, y les diría en el mundo, está regida principalmente por la acumulación de capital económico, implica que hay muy poco lugar para la inversión en pos de hacer productos mejores, de hacer productos más creativos, más entretenidos, más divertidos, más piolas, que provean otro tipo de sensaciones a las audiencias. El escenario radiofónico cordobés no es justamente una excepción. El escenario radiofónico cordobés también está regido fundamentalmente por la idea de grandes medios de comunicación, muy pocos son los grandes actores, que dominan todo el escenario radiofónico. Cuando hablamos de grandes actores, hablamos de Cadena 3, Mitre, que es una radio, un grupo de radios del grupo Clarín,
y un par de grupos de menor tamaño, como puede ser el grupo Shopping, como puede ser el grupo Gamba, como puede ser, bueno, ahora se me escapa algún otro grupo, el grupo Suquía. Pero básicamente tenemos Cadena 3, que es el principal grupo mediático, grupo radiofónico de Córdoba, que es propietaria de Cadena 3, de FM Popular y de la 100.5 de FM Córdoba, que transmite el 106.1. Mitre, que es de Clarín y es propietaria de Radio Mitre, pero no solo de Radio Mitre, sino de FM Mía y FM Loca Suelta. Y después tenemos otros grupos, esos son los dos grandes grupos que dominan el escenario radiofónico cordobés. Y después tenemos otros grupos de mucha menor importancia, como el grupo Gamba, el grupo Shopping y el grupo Suquía, entre otros. Estos dos grandes actores, Cadena 3 y Clarín, son los que logran mayores niveles de audiencia y por lo tanto se quedan con la mayor parte de la torta publicitaria. ¿Por qué decimos la torta publicitaria? Porque hoy, todavía en la radio de Córdoba, la publicidad sigue siendo la principal fuente de ingreso para las radios. Entonces, cuando las radios salen a vender publicidad, lo que le dicen a aquellos potenciales anunciantes es, mirá, yo soy la radio que más mide en Córdoba. A mí me escuchan 200.000 personas todos los días en Córdoba. ¿Sí? Y de esa manera logran generar mayor capital económico, que es el principal interés que orienta a los medios privados de la ciudad de Córdoba, sean estos de la radio o de cualquier otro soporte. El escenario radiofónico de Córdoba, como les decía, es caracterizado principalmente porque está concentrado, ¿sí? Concentrado en muy pocas manos. Dos grupos concentran más del 50% de las audiencias y más del 50%, 60% les diría, de la inversión publicitaria. Actualmente, para que ustedes tengan una noción, en la ciudad de Córdoba transmiten todos los días 100 radios. 100 radios. Y hay dos radios que se quedan con más del 50% de la audiencia y de la publicidad. Es decir, que las otras 98 radios se matan por conseguir el 40% restante de la audiencia y el 40% restante de la inversión publicitaria. Profe, ¿esa radio es Cadena 3? ¿Una de ellas? Una de ellas, sí, como les decía, es Cadena 3 y la otra radio es el grupo Mitre, que corresponde al grupo Clarín, ¿sí? Que es el grupo nacional del grupo Clarín. Exactamente. En segundo lugar, la segunda característica del escenario radiofónico cordobés es que se encuentra hipersegmentado en sus audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay muy pocas radios que logran construir audiencias amplias donde podemos encontrar distintos sectores de población, sino que cada vez más las radios están enfocadas, orientadas a pequeños grupos de población definidos socioeconómicamente, por edades y por temas o intereses, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, Gamba está orientada a jóvenes entre 18 y 27 años de clase media y media alta que tengan interés en el rock, pam, 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 ¿sí? Entonces, las radios cada vez hacen una segmentación de públicos cada vez más pequeña. Esto es un fenómeno que tiene unos 15, 20 años. Previo a este fenómeno teníamos emisoras que construían audiencias de manera amplia, donde nosotros podíamos encontrar desde sectores medios bajos hasta sectores altos escuchando las mismas emisoras. Y en tercer lugar, la gran tercera característica del escenario radiofónico en Córdoba es la fragmentación de los consumos y las audiencias, ¿sí? Cada vez más tenemos pequeños grupos de consumos de audiencias. Hay 100 radios emitiendo en Córdoba, pero el 90% de la población que escucha radio escucha entre 2 y 3 radios, ¿sí? No escuchan la variedad o la pluralidad de radios que existen, sino que escuchan como máximo 2 o 3 radios. Como decíamos, la lógica económica que domina el campo radiofónico opera sobre la cuantificación de ingresos y audiencias. Esto ha hecho, a lo largo del tiempo, que lo que se instala no es una lógica de proveer
pluralidad comunicativa, de satisfacer el derecho a la comunicación o el derecho a la cultura de los oyentes, sino que lo que ordena lo que hacen las radios, la producción radiofónica, es la lógica de la competencia, la lógica de los rankings y ver quién logra mayores niveles de audiencia para lograr mayores niveles de capital económico. Por eso muchas veces cuando se discute la idea del derecho a la comunicación, choca de frente contra la idea que tienen la mayoría de las radios, que es hacer plata, ¿sí? Ganar dinero con lo que hacen. Y ustedes podrán decir, bueno, profe, pero eso no está mal en un mundo o en una sociedad que es capitalista y ordena de esa manera casi la totalidad de las prácticas. Sí, en un punto tienen, si dicen eso, si se lo han planteado, en un punto tienen razón, pero en otro punto el problema es que la comunicación es un derecho, ¿sí? Y no se puede lucrar con los derechos, o no se puede lucrar todo el tiempo con los derechos. Tiene que haber también una posibilidad de satisfacer el derecho a la comunicación, y las radios forman parte de la posible satisfacción del derecho a la comunicación. Entonces, si todas las radios, todo el tiempo, lo único que les importa es hacer dinero, tenemos un problema, porque el derecho a la comunicación quedó al fondo de la fila. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las grandes discusiones, no solo con la radio, sino con los medios de comunicación. Cuando solo queda por arriba de todo la idea de hacer dinero, hay alguien o algunos a los que se les está vulnerando un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, como es el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación compone dos grandes derechos, a su vez, ¿no? El derecho a informarse y veraz y oportunamente, y el derecho a expresarse. El derecho a expresarse, que todos y todas tenemos a informarnos y a expresarnos. Cuando la lógica es solo la competencia y el hacer plata, tanto el derecho a la información como el derecho a la expresión se ven vulnerados, ¿sí? Y son derechos fundamentales de las comunidades humanas. Pero no solo esto, cuando la lógica es solo competir, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que se terminan replicando o reproduciendo los modelos que han sido exitosos, ¿sí? Entonces, como en su momento alguna radio la pegó en audiencia, todos terminan haciendo algo parecido. O un modelo de locutor, o un modelo de conductor o de periodista que en algún momento la pegó y era muy reconocido en términos de audiencias, todos terminan replicando. Distinto sería el escenario si tuviéramos distintos tipos de radios y modelos. Pero como lo que la idea madre es la competencia y ganar más dinero, bueno, se trata de hacer lo más simple posible, de la manera más eficaz y de la manera más barata para ganar más dinero. No sé si se entiende. Esto termina haciendo que tengamos en los últimos 20, 30 años un progresivo y expansivo empobrecimiento estético de la radio. Cada vez es una radio más fea, menos atractiva, menos entretenida. Pero no solo eso, sino que también se homogeneizan. Cada vez las radios se parecen más entre sí, entre las propuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van copiando formatos, se van copiando modos de hacer radio para tratar de pegarla, ¿sí? Para tratar de lograr lo que todos están tratando de lograr, que ganan más dinero, básicamente. Profe, Diga. por ejemplo, a mí me pasa que con las radios que yo siempre siento que son todas las mismas. Que Bueno, nada novedoso, no invierten en nada novedoso ni no incursionan en nada que salga fuera de lugar, digamos. Que me aburre. exactamente. Bueno, eso está llevando a un empobrecimiento, como les decía, estético, y a que las audiencias pierdan interés. Pero sí, cuando salen programas nuevos o modos de hacer radio nuevos, eso llama la atención. Mucha de esta creatividad que hoy le falta, que hoy no, que hoy le falta más que nunca a la radio, pero que la ha venido perdiendo en los últimos 20 años, está empezando, hace rato, hace un par de años por lo menos, a aparecer sobre todo a través de las plataformas digitales o de los podcasts, ¿sí? ¿Por qué? Porque los podcasts tienen la posibilidad de ser producidos a muy bajo costo. Y además, no está la urgencia de ganar dinero, entonces está la posibilidad de hacer experimentación, de crear nuevos formatos, de hablar de temas
de los que probablemente ya se hablaron, pero de hablar de temas modos, de hacer radio de otro modo, o de hacer un producto sonoro, que no necesariamente es radio, pero es un producto sonoro vinculado con la radio, de un modo que no esté acosado por la necesidad de ganar guita, por la necesidad de salir primero en el rating, por los ratings de Ibope, Entonces, cuando le quitas esa presión, surgen cosas creativas, surgen cosas piolas, que no necesariamente todas son buenas, pero justamente la creatividad funciona de esa manera. En la medida que vos produzcas mucho, de eso mucho van a salir algunas cosas muy buenas. Pero la radio se ha apretado tanto a tratar de ganar guita y competir y ser el primero en el ranking de audiencias que ha perdido toda frescura, ha perdido toda creatividad. Y la verdad es que quedan muy pocas cosas creativas y uno se tiene que ir en muchas ocasiones a escuchar radio de otros lados, de Buenos Aires o de otros países, para escuchar cosas frescas, nuevas, o escuchar podcasts, ¿sí? O escuchar pedacitos de radio de otros lugares cargados en las plataformas digitales que nutren a las audiencias que les gusta la radio, como a mí me encanta la radio. Entonces hoy me paso buscando, sobre todo en Spotify, cosas nuevas, cosas piolas, gente nueva, voces nuevas, que me nutran el oído, porque la verdad es que disfruto cuando se hace buena radio. Y hay muchos muy buenos podcasts que están dotando de esto y que seguramente van a terminar en la radio, terminar de alguna manera nutriendo la radio. Sí, hay un micrófono abierto. Diga. Y si en Córdoba pierden un poco como la estética o como la belleza las radios, ¿por qué se sigue apostando a eso? O sea, ¿o hay gente que lo sigue escuchando? No, en Córdoba hay mucha gente que la sigue escuchando a la radio. En Córdoba, 7 de cada 10 cordobeses escuchan radio. No es que la radio esté perdiendo masivamente audiencias. Viene en un lento, progresivo camino de pérdida de audiencias, pero hay mucha gente para la cual la radio es una compañía fundamental para todas sus tareas cotidianas, ¿sí? No necesariamente está buscando algo absolutamente nuevo. Yo acabo de defender la semana pasada mi tesis doctoral justamente sobre las radios populares, ¿sí? Las radios que le abran a los sectores populares, las radios como Radio Popular o Radio Suquía. Para los públicos de sectores populares, las radios son un acompañamiento central en sus vidas, en sus rutinas, sobre todo de trabajo, cotidianas, etc. Pero ellos la pasan bien con esas radios, ¿sí? Se divierten, se entretienen, participan, se relacionan con gente parecida a lo que son ellos, se encuentran, logran sentirse escuchados, encuentran un montón de cosas en estas radios. Sobre todo los sectores populares siguen escuchando muchísima radio. Y esas radios, aunque a uno por ahí, por una cuestión de sector social o por lo que sea, porque no le guste el cuarteto o por lo que sea, puede ser que no les guste, esas radios en un nivel están dotadas de mucha frescura, ¿sí? De mucha improvisación, están dotadas de mucha alegría, de mucho ritmo, de mucha gracia. Pero esas no son las monopólicas, ¿o no? Bueno, Radio Populares forma parte del grupo Cadena 3. Ah, Sí. claro. El grupo Cadena 3 es dueña de Radio Popular. Pero sigue apostando a un modelo de radio donde la frescura está puesta sobre todo en los conductores, ¿sí? No sé si han escuchado alguna vez al Titi Chabatoni. A mí me hace cagar de risa, hablando mal y pronto como en el barrio. Entonces da ganas de escuchar a un tipo así que inventa el programa sobre la marcha, porque tiene una capacidad de repetización que muy pocos la tienen en la radio de Córdoba y les diría en la radio del país. Entonces esa creatividad está solo centrada en el conductor, no en la propuesta radiofónica. Hoy Titi va a otra radio y la radio se cae de pedazos, como ha sucedido en el pasado. Pero la radio apuesta a ese conductor, lo tiene atado con un muy buen sueldo y bueno, justamente la gracia de Radio Popular son fundamentalmente sus dos grandes conductores, Titi Chabatoni y el Colorado Gianola. No sé si alguno o alguna vez los escuchó y si tienen alguna opinión en relación a ellos, pero son muy buenos conductores de radio cuya clave está en su frescura y en su originalidad, ¿sí? Claro.
Yo no los escuché, pero ya voy a averiguar. Bueno, alguna vez escúchenlo, denles una oportunidad. Sobre todo a Titi Chevatoni, que es, para mí es un crack de la radio. Les decía, como lo que domina es la cuestión de la competencia y la reproducción de formatos, pero la pregunta que hacía la compañera es, ¿por qué se sigue haciendo radio así? Hay gente que la sigue escuchando, pero además, como en el capitalismo, chiquis, la radio funciona como otros espacios mercantiles. ¿Cuál es la lógica? Todos hacemos algo, hay como una especie de pirámide imaginaria, como si fuera en el campo. Todos hacemos algo parecido, tratando de hacerlo mejor que el otro, ¿sí? Esperando que me vaya mejor que el otro y esperando llegar arriba. Pero si yo hago algo distinto, tengo el riesgo de quedar afuera de esa pirámide directamente. Como en la vida, chiquis, o sea, si ustedes ven la gente, todos estamos tratando, y digo todos, por decirlo de alguna manera, de juntar guita y estar mejor que el que está al lado. Porque el capitalismo funciona de esa manera, ¿sí? Y todos tenemos la ilusión de que vamos a quedar más arriba que el otro. Y si nos va muy bien, vamos a quedar más arriba que todos. El capitalismo alimenta la ilusión de que vos podés quedar más arriba que todos, de que depende de vos, y justamente por eso todos seguimos en la ruedita girando, acumulando, pretendiendo que en algún momento, si no quedamos arriba de todo, quedemos arriba de alguien, ¿sí? Con las radios funciona algo parecido. Todos hacemos algo parecido, esperando hacerlo mejor que el otro, y esperando quedar arriba del otro. Y si no quedo arriba de Cadena 3, que es el mejor de todos en la radio de Córdoba, como grupo empresario, por lo menos espero quedar dentro de los 10. Y si quedo dentro de los 10, espero quedar dentro de los 5. Y así, por eso funciona así. Y nadie se anima a terminar de sacar los pies del plato. Porque si sacas los pies del plato, por ahí quedas totalmente fuera del juego, ¿sí? Y el juego tiene que ver también con conseguir los recursos económicos para seguir haciendo radio, para seguir teniendo tu radio, para seguir pagando sueldos, para seguir pagando la luz, para seguir pagándole a los operadores, para tratar de contratar al mejor conductor, que es el que cobra el sueldo más caro, y todo está regido por esa lógica económica. Obviamente, esa lógica económica condiciona la producción comunicativa. Por eso vemos esta dimensión institucional, porque no es que está separado el modo en que funciona la radio como institución de lo que se hace a nivel de producción comunicativa y discursiva. Ustedes en el segundo parcial van a analizar fundamentalmente la producción discursiva, pero yo no quiero que pierdan de vista las condiciones institucionales y las condiciones materiales del escenario radiofónico en las cuales se hace radio en Córdoba, ¿sí? Porque ustedes van a ver radios que funcionan de una determinada manera, que logran construir audiencias, pero que podrían ser de otra manera si las condiciones institucionales fueran de otra manera. Entonces, la idea del segundo parcial es que ustedes logren construir esta relación entre lo discursivo, lo comunicativo discursivo y las condiciones institucionales que son estas que estamos viendo. La lógica de legitimidad de las radios en Córdoba, como les decía, es la acumulación de audiencia. ¿Quién tiene mayor nivel de audiencia? Y por lo tanto, ¿quién tiene la posibilidad de vender su pauta publicitaria al mayor valor posible? ¿Cómo funciona esto? Básicamente así. Las radios le ponen un valor a su segundo publicitario, ¿sí? Y ese valor, o sea, vos haces una publicidad de 10 segundos, te vale 1.000 pesos. Porque le cobro 100 pesos el segundo, ¿sí? Pero ese valor de poder cobrar 100 pesos el segundo depende de dos grandes factores: tus niveles de audiencia y la capacidad del mercado de pagarte esos niveles de publicidad. Es decir, si hay una malaria absoluta económica que nadie puede pagar 100 pesos el segundo de radio, probablemente ese precio tienda a bajar. Pero también va a depender si vos sos la radio más escuchada, o te escucha el 50% de la población de Córdoba, y bueno, capaz que tenés condiciones para imponer ese valor del segundo, ¿sí? La publicidad en los medios funciona de esa manera, se cobra el segundo. Lo que ha empezado a suceder es que por su nivel, por el abaratamiento de la publicidad,
por la importancia que ha adquirido la publicidad a través de Internet y la publicidad a través de las redes sociales, toda la publicidad de los medios, tanto de televisión, cine, vía pública como radio, ha tendido a bajar de valor, porque se le ha introducido lo barato de la publicidad a través de Internet y eso le ha, lo barato y lo eficaz de la publicidad a través de Internet y las redes, y eso ha bajado el valor del segundo publicitario. Para que ustedes tengan una idea, esto lo pueden chequear a través de las respectivas páginas. Una publicidad, el segundo de publicidad en cadena 3, en el prime time, en el mejor horario, que es la mañana, entre las 8 y las 12 del mediodía aproximadamente, ahora debe estar entre 600, 700 pesos el segundo de publicidad, ¿sí? Entonces vos querés hacer una publicidad de 10 segundos y tenés que pagar 7.000 pesos, ¿sí? 7.000 pesos cada vez que se pasa tu publicidad. Cada vez que se te pasa tu publicidad. ¿Cuál es la gracia? En el caso de Cadena 3, a Cadena 3 actualmente la están escuchando unas 200.000 personas en la ciudad de Córdoba. Entonces, la idea que vende el medio es que yo te paso la publicidad y hay 200.000 personas escuchando el nombre de tu marca. Eso es lo que se vende. De la manera inversa, a las radios que no les escuchen ni el loro, tienen que salir a vender y cobrar 2 mangos el segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que se vende, por eso hay esta relación entre cantidad de audiencia y valor del segundo publicitario y cantidad de capital económico que vos podés acumular a través de la publicidad. Hasta acá, la noción de escenario radiofónico, de cómo funciona el escenario radiofónico con el concepto central de Pierre Bourdieu de campo mediático. Para esto van a tener dos textos, un texto que es mío, que caracteriza la radio en los últimos 15 años, que llega hasta 2012-2013, y un textito que les explica el concepto de campo mediático. Los dos lo van a tener que leer para el parcial número 2 y les sugiero que lo hagan con tiempo, que por ahí, sobre todo el de Pierre Bourdieu, puede tener alguna complejidad. Y el tercer texto que vamos a ver hoy, muy rápidamente, y porque es verdaderamente simple y es muy cortito, es un texto de Tamara Lipovetsky, una de las profes a cargo de la cátedra, donde se explicitan los tipos de radio. Esto también es un tema que les vamos a pedir en el parcial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tipo de radio? Es un tipo de clasificación que podemos hacer de las emisoras según tres grandes aspectos. Tipo de programación, tipo de propiedad y orientación, es decir, para qué existen esos medios, y tipo de soporte. Es una cosa muy simple que seguramente ustedes lo van a comprender rápidamente cuando lean los textos. Y ya voy a ir cerrando con el cronograma y una pequeña actividad que les voy a dejar para la clase que viene. Clasificación por tipo de programación. En relación a esto vamos a ver si es una programación orientada a un sector de público específico, por ejemplo, si es una programación orientada solo a jóvenes, si es una programación orientada solo a sectores populares, si es una programación orientada a la música clásica, como sucede con FM Clásica de la ciudad de Córdoba, o a gente que le gusta el folclore, ¿sí? A eso le decimos una programación de tipo especializada. ¿Sí? A una programación de tipo especializada, orientada a un segmento o a un nicho de audiencia. Y la segunda característica, si no es especializada, si no está orientada a un sector específicamente, se habla de una programación de tipo generalista que busca hablarle a audiencias amplias. Al que le gusta el cuarteto, pero también le puede gustar el pop, también le gusta la información, también le gusta el deporte, también le gusta, etcétera, etcétera. Hoy en Córdoba quedan muy pocos tipos de radios generalistas, algunas de las cuales podríamos mencionar Cadena 3, pero también podríamos decir Mitre y quizás Radio Universidad. Casi todas las otras emisoras son radios especializadas, de programación de tipo especializada. Un segundo tipo de clasificación, y esto es especialmente importante, es la clasificación según tipo de propiedad y orientación. Acá vamos a encontrar tres tipos de radio. Radios privadas con fines de lucro, que son la mayoría, es decir, son de propiedad privada, de un grupo empresario o de una persona privada en particular, y tienen fin de lucro, tienen el único objetivo de ganar guita.
¿sí? Para eso existe la radio. Si no gana guita, se cierra, punto. Segundo, privadas, porque corresponden a una empresa o una organización privada que no es del sector público, que no es del Estado, pero que en este caso no tienen fin de lucro. En estos casos solo hablamos de fundaciones o cooperativas, radios que son de fundaciones o cooperativas, que son organizaciones privadas, pero que no están creadas para ganar guita. Un ejemplo de una emisora cooperativa puede ser FM La Copi, de Carlos Paz, por ejemplo. No sé si lo ubican, pero existe. En tercer lugar, emisoras de tipo comunitarias, que corresponden a organizaciones no gubernamentales u organizaciones de otro tipo, que son organizaciones cooperativas, como por ejemplo organizaciones indígenas o de otro tipo, que no corresponden ni al sector privado ni al sector público y tampoco están orientadas por el fin de lucro. Y en cuarto lugar, organizaciones emisoras públicas, como es Radio Nacional, por ejemplo, o como puede ser los SRT, Radio Universidad o 102.3, que son emisoras públicas, porque son de la universidad y la universidad es del Estado, y también las públicas universitarias. Como les decía, Radio Universidad es de la universidad, pero también está Radio UTN, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional. Aquí en Córdoba está Radio UTN, y así hay más de una treintena de radios universitarias que son públicas universitarias. Y la última clasificación es la clasificación según el soporte. Esto también es súper simple. Acá vamos a ver soportes tradicionales que transmiten por radio tradicional y aquellas emisoras que transmiten por nuevos soportes, ya sea internet, a través de sus respectivas páginas web, o a través de aplicaciones que uno descarga y a través de las mismas puede escuchar a estas emisoras. Un caso de este tipo de emisoras puede ser Radio Congo, FM Congo de Buenos Aires o FM Futurock. Ninguna de esas dos radios que están en el listado de radios que van a analizar transmiten a través de soportes tradicionales, sino que transmiten a través de soportes digitales. Puede pasar de emisoras que transmiten a través de los dos soportes, de soporte tradicional y a su vez se transmite a través de soportes digitales. Hasta acá hemos llegado. Hay una pregunta en el chat. ¿Cuánto, compañero? Sí, dice María Pilar de la Azuña. No sé qué quiere decir. Sí. ¿Querés hablar? Profe, yo tengo una pregunta, Dale. un poco en relación a las radios públicas, que me cuesta un poco entender. La cuestión del financiamiento es netamente por parte del Estado, digamos. Por ejemplo, en Radio Nacional. En Radio Nacional sí. Bien. El Estado. Tipo todos los sueldos de la gente que labura ahí. Exactamente. Tratan de generar ingresos extra a través de la publicidad, pero el Estado es el responsable de pagar todos los servicios, pagar la luz, pagarle a los operadores, pagar la infraestructura, pagarle a los conductores. El Estado nacional, en este caso, cuando aprueba el presupuesto nacional todos los años, hay un apartadito que dice Radio Televisión Argentina. Dentro de ese apartadito hay un presupuesto para Canal 7, que es el canal público nacional, y para Radio Nacional, que tiene a su vez una radio en casi todas las provincias. Radio Nacional Córdoba es una de las radios sede de Radio Nacional, pero hay un apartado, hay guita, hay recursos para cada una de esas emisoras. Y después, en cuanto, acá justo estoy en la página de Radio Nacional, Sí. Las autoridades, ¿esas las designa también el Estado o tienen periodos de, qué sé yo, cómo funcionan los electivos, decís vos. No, son funcionarios públicos. Los Bien. designa el gobierno nacional a través de RTA, que es Radio y Televisión Argentina. El presidente designa al jefe o a la jefa de Radio y Televisión Argentina, y el jefe o jefe de Radio y Televisión Argentina designa al titular de Canal 7, al titular de Radio Nacional Tucumán y al titular, en este caso, a la titular de Radio Nacional Córdoba. Así, son designaciones.
Bien, perfecto, eso nomás. No así con el personal. El personal es todo de planta e ingresa a través de concursos. ¿Sí? A través de concursos. Pero los directivos sí son funcionarios públicos que tienen el mismo periodo del presidente de la nación, y a veces, muy rara vez, los cambian al medio, pero muy rara vez tiene que haber pasado algo grave para que se produzcan cambios así de ese tipo. ¿Sí? Bien, perfecto. Profe, una pregunta. Te escucho. La radio Panorama Revés, ¿sería una radio comunitaria, la de la facultad? Radio Revés. Sí. Sí. Panorama Revés es un programa de Radio Revés, ¿no? Estamos, digo, para aclarar. Sí. A ver, por orientación, Radio Revés surgió como una radio alternativa / comunitaria. Y digo, yo fui parte de la comisión que creó la radio. O sea, éramos parte del centro estudiante, con docentes, con el apoyo de la facultad, que en ese momento no era facultad, creamos Radio Revés, aprobamos un presupuesto, y en el proyecto original, entre otros se contaba Pablo Ramos, actual profe de radio, y quien les habla, en el proyecto original la radio estaba orientada a ser una radio alternativa comunitaria. Pero por figura jurídica, que hasta el día de hoy no tiene licencia, o sea, no está autorizada, tiene un permiso para transmitir, es una radio pública universitaria. Es una radio pública universitaria, por figura legal. Por sentido del proyecto es comunitaria alternativa, si se quiere. No sé qué dirán los compañeros y compañeras que hoy están en Radio Revés, pero en el sentido original del proyecto era ese. Profe, usted dice que no está autorizada a salir al aire la Radio Revés. No, tiene una autorización precaria, pero no tiene un permiso definitivo. Ah. Pero No tiene una. ¿Cómo? ¿se presentó al concurso por licencia alguna vez o no tiene? Sí. Sí, de hecho se presentó varias veces. En mi caso yo participé de una presentación, pero nunca se terminaron de asignar las frecuencias y las autorizaciones definitivas. Entre otras cosas, porque a todas las universidades del país le corresponde al menos una licencia FM, pero la Universidad de Córdoba ya tiene una licencia FM, que es en la que en realidad tiene dos, es en la que se transmite 102.3 y ahora se transmite el 88.5 que retransmite Universidad, Radio Universidad. Entonces había un problema para acceder a la licencia de la universidad, se presentó por otro lado y bueno, se le dio una autorización medio guiño para seguir transmitiendo sin que sea ilegal, pero está en una situación de alegalidad porque no tiene una licencia definitiva para transmitir, lo que no le permite no incurrir en delito, pero tampoco, o sea, el problema es que en Córdoba hay muchas radios que están pidiendo licencias y no hay lugar para todas. Entonces, como en otras ciudades, como en Buenos Aires, como en Mendoza, como en Rosario, son diales que tienen un alto nivel de complejidad y de conflictividad. Entonces, para darle la licencia a algunas radios hay que bajar a otras, y nadie quiere comerse ese quilombo, básicamente hablando. Por eso no se terminan de ordenar los diales. Y por eso ustedes escuchan radio en el auto y van a escuchar que todas se tapan entre sí, y eso no debería pasar. Deberíamos poder cada 4 puntos, o sea, de 88.5, 88.9, 88.9, 90.3, cada 4 puntos no hay interferencia tecnológica. Y vos deberías, pero para eso hay lugar, no sé, para 25 radios, y hoy emiten 100. Entonces es un problemón. No sé si alguna vez se va a resolver eso. Pero sí, esa es la situación. ¿Alguna consultoría al respecto? Bien. Si no hay ninguna otra consultoría, vamos a repasar, como les había prometido, lo prometí es deuda, diría el FMI, con el cronograma. El cronograma. Para los que llegaron tarde, o para los que no se acuerdan, para los que quieren tomar nota y o captura de pantalla, o ninguna de las dos, porque esto va a quedar colgado en el aula virtual.
Cronograma. 12 del 10, hoy, dimensión institucional de la radio, que es lo que comenzamos a ver. El martes que viene, 19 del 10, cierre de la dimensión institucional. Vamos a terminar de cerrar este tema que comenzamos hoy. Y entrega de guía para el parcial número 2. Obviamente va a ser a través del aula virtual. 26 del 10, vamos a tener una instancia de repaso, de trabajo grupal. Voy a ir repasando por todos los grupos a ver en qué situación están, y de explicitación o de puesta en común de dudas y consultas del trabajo que vienen haciendo. ¿Qué viene pasando? ¿Qué ha pasado muchas veces? Que entre el 19 y el 26 no han hecho nada. Pero como ustedes vienen escuchando las radios, sería piola que lleguen al 26 con algunas dudas, con algunas consultas, o aunque sea consignas que no se terminen de entender, cómo resolverlas, etcétera. La instancia va a estar, si ustedes la aprovechan o no, ya va a ser responsabilidad de ustedes, ¿sí? Ya va a ser responsabilidad de ustedes. Yo no voy a andar rigoreando a gente grande, estudiantes universitarios y universitarias, para ver si aprovechan la instancia o no. Si no la aprovechan, buena suerte. El 1 del 11, que es lunes, van a tener que entregar a través del mail el trabajo por escrito. Ya aparece lunes, obviamente van a tener el cronograma de defensa, ¿sí? Quiénes van a defender el martes 2 y quiénes van a defender el martes 9. Mi idea ideal sería que esto lo podamos resolver el 19. ¿Quiénes voluntariamente quieren defender el 2 y quiénes voluntariamente pueden defender el 9? Si alguno no quiere voluntariamente nada, asigno yo y listo, chao y chao y otra cosa. El 2 del 11 ya no van a venir todos, sino que van a entrar en los horarios estipulados solo los grupos que defienden el 2 del 11. El 9 del 11 lo mismo. Los grupos que defienden exitosamente el 2 del 11 van a ser felicitados por quien les habla y se pueden despedir, en el caso de los regulares, hasta el final, y en el caso de los promocionales, hasta el final, para ir a que les pongamos la nota definitiva. El 9 del 11, como les decía, es la segunda instancia de defensa virtual. Y el 16 del 11 espero estar absolutamente sin ningún tipo de tarea más que el cierre de las planillas, pero previendo de que alguno o alguno o alguna fuere mal, se va a abrir la posibilidad del recuperatorio. Si el 2 del 11 te fue mal o el 9 del 11 te fue mal, nos vemos el 16 del 11. ¿Sí? Ese es el cierre de notas. ¿Alguna consulta con el cronograma o me voy con la actividad? Había un micrófono abierto ahí. Profe, ¿la entrega del parcial lo hace un solo integrante del grupo o todos? Por supuesto. No me van a mandar Uno solo. 5 parciales iguales. Listo. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? ¿Neuma? Qué claridad. Qué bárbaro. Bueno. Recomiendo, esto no es una actividad obligatoria, no es obligatoria, pero les recomiendo, porque les va a servir para el parcial, que vayan haciendo esto con sus respectivas emisoras. Busquen información que permita caracterizar la emisora con la que están trabajando. Algunas preguntas guía. ¿Qué se sabe de su historia reciente, de la historia reciente institucional de radio? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Es una emisora pública? ¿Es una emisora privada? ¿Tiene fines de lucro? ¿De qué tipo es la radio? Con respecto a la clasificación que acabamos de ver. ¿Es reconocida en la comunidad? ¿Ha recibido premios, distinciones? ¿Sus programas o conductores son muy conocidos? Diría que es una de las 5 radios más importantes del espacio radiofónico al que pertenece. No digo el espacio radiofónico de Córdoba porque hay un par de emisoras de Buenos Aires. ¿Por qué diría que es una emisora importante? ¿Qué tipo de publicidades se escuchan? ¿De actores privados, del Estado o de quiénes se escuchan publicidades? ¿Puede haber algún vínculo? ¿Puede vincular usted todas estas características con las características? Hay un error de redundancia ahí. ¿Con las características de la propuesta comunicativa discursiva de la emisora? ¿Puede o no puede? Bueno, si puede, genial, les va a servir para el parcial. Les sugiero que vayan haciendo esta actividad. ¿Sí? Que vayan haciendo esta actividad porque en definitiva van a poder avanzar
en lo que es el parcial. ¿Esto qué significa? Con esas preguntas guías ponerse a buscar información, no es resolver una ecuación aritmética. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. A ver, recién entro, consultas, ¿cuántos compañeros? Ya está, Diego Piva. No, a ver. Bueno, acá hay una pregunta, un comentario de Diego Piva. Disculpen, yo todavía no tengo un grupo para el parcial, hay algún grupo de WhatsApp de la materia para armar algo por ahí. No tengo idea, yo no soy parte del WhatsAppero, pero debe haber Ahí algún puedo grupo pasar que le el link. falte. ¿Cómo? Ahí puedo pasar el link del grupo de WhatsApp, así Dale, arreglamos por ahí. genial. Así Diego se puede incorporar a algún grupo. Recuerden que no se puede hacer el parcial de manera individual. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿O se quieren ir? Se quieren ir. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, chiquis, si no hay ninguna duda, consulta, comentario, les dejo, les saludo y nos vemos el próximo martes, a partir del cual ustedes ya van a tener acceso a la guía. Lleguen el martes con los grupos armados, ¿sí? Nos vemos, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Gracias, profe, nos vemos. Chao.